Y ante las cámaras del canal 21 de Tigo TV, Educanal, 21 de Tigo TV, Educanal, y ante este otro canal 27 Copaco IPTV, y a través de nuestra radio digital y nuestro canal de televisión digital BM Online, que proyectan nuestra programación al mundo entero. La ONU insta a Santiago Peña a reexaminar, entre comillas, el proyecto de control a las famosas ONGs por restringir derechos humanos. Bueno, esta es una información nueva que llega. Relatoras del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron una carta al presidente de la República, Santiago Peña, instándolo a reexaminar el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, porque podría todo esto restringir, entre comillas, el derecho a la asociación y otros derechos más. Tenemos un magíster aquí con nosotros, abogado máster en educación superior. A ver, Hugo Vera Ojeda está con nosotros. Él es periodista, máster en ciencias políticas. Buen día, gracias por estar acá. ¿Qué decís? ¿Qué decís de todo esto de las ONG? ¿Cuál es tu postura sobre esto? Y qué sé yo, a calzón quitado directamente, a ver. Como siempre nos gusta hablar. Sí. Bueno, buen día, Bruno. Un verdadero honor y privilegio estar siempre en tu programa. Para nosotros, sí. Hablando siempre de temas tan interesantes, ¿verdad? Hay mucha polémica con relación a este tema de la transparencia, el control de las ONGs, y es sencillamente porque se está tocando intereses, yo diría que incluso no solamente económicos, sino que políticos, ¿verdad? Entonces... Bueno, perdón, pero se sabe, por otro lado, que hay lagunas no cubiertas por parte del Estado, ¿verdad? Porque el Estado tiene que brindar a su población, a 7 millones y más de habitantes, buena salud, buena educación y mucha seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay lagunas en todo esto, y entonces en esas lagunas puluyen y prosperan estas ONGs, queriendo hacer o dar un espaldarazo a aquellos buracos que no están siendo contemplados por el propio Estado. Yo analizo de esa perspectiva, o sea que por un lado están haciendo un trabajo que el Estado debería de hacer, pero por otro lado no quieren soltar prendas desde el punto de vista económico, o no quieren dar a conocer el dinero que manejan, de dónde viene ese dinero, a dónde va ese dinero y quiénes son los contratados con ese dinero. ¿Es más o menos así? Sí, es así mismo. O sea, que hay son reacios a dar esa información, ¿verdad? Y por eso yo creo que acá tenemos que partir de la naturaleza de las cosas de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de una organización no gubernamental, las famosas OSFL, las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Por su naturaleza especial, y independientemente de a qué concepto tenés vos o yo o Juan Pueblo del claro, Estado, o qué es lo que tiene que brindar, independientemente de eso, yo creo que no es esa la razón por la que las organizaciones no gubernamentales tienen que nacer. Pueden nacer, por ejemplo, para difundir lo que vos crees, por ejemplo, para posicionar una idea, por ejemplo, para lo que sea, ¿verdad? O sea, no necesariamente una carencia en materia de un servicio estatal. A eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? Independientemente a que sea un servicio o que sea un posicionamiento de algún principio, ideología, lo que fuere, las reglas son iguales para todos. O sea, estamos constreñidos, estamos en un régimen jurídico que se llama Estado de Derecho, definido por la Constitución Nacional como Estado Social de Derecho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que somos iguales ante la ley. ¿Y por qué le agregan ese social? Y que todos tenemos que también recibir ese apoyo social del Estado en igualdad de condiciones, ¿verdad?
Entonces, partiendo ya de esa base, yo no puedo pretender pedir transparencia a todo el mundo y yo, porque soy de una ONG, estar exento de esa transparencia, ¿verdad? O sea, es lo que ocurre justamente. ¿Y qué es pertenecer a una ONG? ¿Qué quiere decir eso? Pertenecer a una ONG. En primer lugar, en Paraguay, por eso esta ley también viene a poner orden, creo yo. Mira, vos sabés que yo pertenezco a una ONG, soy fundador de la Fundación ISOS. Sí, justamente, socio fundador de la Fundación ISOS lo que para la libertad y el desarrollo de Paraguay. Hugo Vera Ojeda, abogado y máster en educación superior. Bueno, yo conozco perfectamente lo que es una organización. Interesante ese punto, que vos pertenecés a una Claro, ONG. yo te vengo a hablar con propiedades y lo te ven dejar. Entonces, vamos a hablar de lo que es realmente. Acá están tergiversando. Ahora, lo que viene ahora de la ONU, por restringir derechos humanos. Ese pues, es el problema retórico que hay. La gente tira nomás las cosas. Tira. Hay un problema de... Entonces, si vos estás acusando de algo, tenés que... la carga de la prueba te incumbe. O sea, ¿dónde está? ¿Qué línea, qué letra de esa ley restringe un derecho humano? Uno solo. O sea, un solo derecho humano. O sea, si es que realmente la ONU dice, mira, presidente de la República de Paraguay, una injerencia lo llama a mi modo, ¿verdad? Pero que diga, ponele que esté preocupado por los derechos humanos. Y que diga, estamos preocupados porque restringe este derecho en específico o estos derechos. O sea, no sé, están promoviendo la discriminación o no están permitiendo que se asocien personas, no sé, ponele que sea de... una cuestión étnica o una cuestión de LGBT o lo que sea, que se les prohíba, por ejemplo, que haga una asociación. No es cierto. En ningún lugar yo leí, justamente porque soy parte interesada, yo leí toda la ley. Acá lo que dice es sencillamente que te da pautas. Primero, desaparecen todas estas ONGs cachiñay que hay, que se hacen llamar fundación y que ni el marcante tienen de fundación y hacen rifa torito o lo que sea, o el famoso torneo curé para recaudar plata. Primero lo de eso, no tienen la naturaleza jurídica de una ONG. Entonces se junta Bruno y Hugo y dice, che, ¿qué te parece si hacemos un torneo curé? Vamos a decir nomás, asociación Pirulito y Pirulón, ¿verdad? O sea, así nomás le ponemos, ¿verdad? Entonces no está formalizado, muchísimo hay de eso. Incluso te digo más, yo llegué a ver el colmo de que ponen una sociedad de capacidad restringida, por ejemplo, que es muy fácil de hacer, y le hacen llamar Fundación Piolita. Fundación es el nombre, imagínate. O sea, que lleguen a ese punto de confundir. Claro, fundación pone su nombre y la naturaleza pues es fundación, ¿verdad? Entonces en la ley está contemplada que la fundación tiene una naturaleza jurídica específica. Entonces, al ser de naturaleza jurídica para prestar un servicio, para difundir una idea o unos principios, entonces vos tenés que estar sujeto a las reglas que te impone el Estado. Es lo mismo que yo te diga, Bruno, te vas a ir, te invito a una cena esta noche a mi casa. Pero vas a irte vestido de tal manera. Si vos te vas vestido con short, no te voy a dejar entrar a mi casa. Vos entonces me decís, bueno, pues sos un tirano, me vas a decir, pero tenés la opción de irte o no irte. Entonces yo digo, bueno, me voy a tu casa y vos te vas en short. Y yo estoy con todo el derecho de decirte, mira, Bruno, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Y no te dejo entrar. ¿Por qué hago este paralelismo? Porque las fundaciones es una invitación de que te hace el Estado, un Estado, para hacer o para difundir un valor. Pero te dice, mira, estas son las reglas. ¿Querés hacer eso? Bueno, estas son mis reglas. Te dice el Estado, que es el que te pone las reglas sobre la mesa. Y vos decís, bueno... ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, en primer lugar, la transparencia. Como todo acá, hasta las empresas privadas están obligadas a la trazabilidad del dinero. Sí, trazabilidad. Entonces, vos también vas a hacer eso. O sea, entonces, igualdad de condiciones. Vos también vas a decir... Yo no te voy a decir cómo vas a gastar tu dinero, por supuesto, pero me tenés que decir de dónde viene. Por ahí, no sé, el Hezbollah, por ejemplo, viene y me da dinero a mí para fines no constitucionales, por lo menos. Entonces, el Estado tiene todo el derecho de saber de dónde está viniendo ese dinero, ¿verdad? Mira que yo estoy considerado, no sé, a Milei le considero un socialista. Yo soy ultraliberal, ultralibertario en el punto de vista ideológico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principio cardinal del sistema republicano? La igualdad ante la ley. Si hay una ley mala, esa ley mala no puede tener excepciones. No puede venir Hugo y decir, no, esa ley es mala y yo no me acojo a esa ley. Yo no voy a obedecer esa ley porque esa ley es mala.
La Constitución máximo te permite criticar la ley, pero no te autoriza a que desobedezcas esa ley. Entonces, hay una gran confusión y un gran discurso retórico que envuelve todo y hace que sea confuso, que es adrede, ¿verdad? Decía Adam Smith, la retórica interesada hace que se tenga que explicar lo sencillo. O sea, que si no hubiera esta polémica, y yo hoy vengo a hablarte, Bruno, mira, las ONGs tienen que tener estas reglas para que funcionen. Y yo me voy a decir, y bueno, ¿y dónde está el problema? ¿Dónde está la polémica? Entonces, ¿por qué se polemiza? Porque en realidad la transparencia no le conviene a mucha gente. ¿Por qué? Porque utilizan las ONGs, por ejemplo, como se hacía desde la época de Lugo, para burlar contrataciones públicas, por ejemplo. Directamente te transfieren la plata del Estado y vos tirás manteca al techo. Ni siquiera rendís cuenta de eso. Claro, entonces los muchachos, aprovechándose de esa estructura, se reparten la plata. Yo como fundación recibo 1.000 millones de guaraníes para, no sé, para lo que sea. No se hace absolutamente nada de eso. Se termina repartiendo el dinero y se termina desangrando al Estado. Claro que el Estado va a estar preocupado, suponiendo que el Estado sea, razone, ¿verdad? Pero para eso están los representantes del Estado. Entonces, te diga, bueno, yo estoy preocupado porque me están desangrando. ¿Cómo va a reaccionar Santiago Peña ante la carta enviada por Naciones Unidas que insta a reexaminar el proyecto de control de ONGs? Porque... En primer lugar, es un atrevimiento muy grande de la ONU porque nos confunden con una monarquía, ¿verdad? Eso partiendo de... Santi Peña no es el que está... no depende de Santi Peña esta ley. Esto se está debatiendo en el Congreso. Entonces tiene que dirigirse al Congreso en todo caso. Santi Peña, por supuesto, tiene el derecho de vetar o promulgar también, ¿verdad? Pero... o de sancionar, pero en este caso estamos hablando de una ley que se está debatiendo en el Congreso, o sea que es un atrevido el que envió eso en nombre de la ONU, ¿verdad? O sea, Santi Peña no es el monarca del Paraguay, partiéndolo de esa base, o sea que es un gran atrevido el que hizo eso, partiéndolo de ahí. Además no corresponde. Y si, bueno, Santi Peña es el que... es el grupo político del actual presidente, porque en ningún país, ni Luis XIV no hizo eso. ¿Cómo debe de reaccionar entonces el monarca Santiago Peña? ¿Cómo debe de reaccionar? Tendría que responderle educadamente, ¿verdad? De que no corresponde y que no es su función, ¿verdad? Que no es esa su función. Directamente. Esto corresponde a un procedimiento. ¿Y por qué hacen esto? Porque algún pelotudo que está haciendo lobby se fue a recurrir a otro pelotudo que está en la ONU usando el nombre de la ONU. Vos pensás que la ONU está preocupada acá por Paraguay, ¿qué está pasando? O sea, con los problemas que hay en el mundo. O sea, algún simpático se fue a hacer lobby y se fue, le dijo, firmame esto acá en representación porque mira, y la vieja confiable se vale y distorsiona todo, mira, con esta ley se va a matar negro, no sé, lo que sea se va a decirle, ¿verdad? Y ellos, sin tener conocimiento real de la causa o teniendo, eso ya es irrelevante, agarran y firman y envían una nota. Eso es lo que pasa realmente, lo que pasa siempre. O sea, que acá hacen lobby. Lo que pasó acá con Estados Unidos mismo, ¿verdad? Con la embajada que cada viernes salía a decir, fulano es corrupto, fulano, ¿y cuál es tu fuente? Y tal diario. Es una irresponsabilidad demasiado grande. O sea, ¿en qué se basa? Por eso te digo... ¿Por eso lo cambiaron a este embajador? No creo. Es una política interna de Estados Unidos. Quién sabe por qué lo habrán cambiado, ¿verdad? Pero no viene al caso tampoco. O sea, que acá el tema es que si yo vengo y te acuso a vos, Bruno, vos sos un terrorista, ¿y en qué te basas? Y no sé, una opinión que tengo, pero yo sé que eso es cierto. No, yo tengo que demostrar lo que te estoy diciendo. ¿Y quién demostró ahora que en dónde está lo que restringe? ¿En qué ley, qué artículo, qué letra de esta ley te restringe un derecho humano? El proyecto de ley. Claro, el proyecto de ley. Mira, yo estoy en una ONG, estoy muy preocupado. Estuve mirando y dije, hija de puta, ahora, ¿qué es lo que te exige? Que cada 6 meses haga una rendición, o sea, como lo hace Hacienda normalmente, ¿verdad? Tu IVA y compañía. Una fundación lo hace cada 3 meses. Ahora lo vas a hacer cada 6 meses, ¿verdad? Entonces, al Ministerio de Economía, lo que vas a hacer es decir, bueno, entonces, ¿quiénes son los que integran tu fundación? Entonces, ¿qué pasa? Al tener esa naturaleza especial, obviamente que yo voy a querer que le identifique. Ahora, por ser una fundación y también tiene
vamos a decir, entre comillas, la posibilidad de tener en sus filas a voluntarios no se rige directamente por el código laboral. Entonces vos podés decir que tenés voluntarios, porque no se presume por la gratuidad del trabajo. Entonces vos podés, Hugo Vera es voluntario, pero integra mi fundación. Entonces yo tengo identificado que Hugo Vera es de tal fundación. Entonces, ¿qué pasa? Hugo Vera, si se va a pedir, o sea, si se va a Juan Pérez, se va a pedir plata en nombre de la fundación tal y está recibiendo dinero. Entonces, ahí el que va a donar, por ejemplo, puede entrar en el sistema. Hugo Vera es de tal, o Juan Pérez es de tal fundación. ¿Entendés? O sea que ahora es todo muy cachiñay. Yo estoy en una fundación y sé cómo se maneja. O sea, es demasiado cachiñay. Por eso es que ni siquiera podemos pedir una ley de mecenazgo, por ejemplo. Que sería genial, ¿verdad? Una ley es fabuloso para... Claro. Y cuando ustedes crearon esto de Libertad y el Desarrollo, la Fundación ISOS, ¿les fue difícil o fácil? Muy difícil ya en ese momento porque... ¿Y hace cuánto tiempo de esto? Y esto, la fundación nació hace 10 años exactamente. ¿Y por qué muy difícil? ¿Por qué muy difícil? Y no, desde el punto de vista burocrático, ¿verdad? Porque estamos hablando, primero, por supuesto, una escritura pública, eso tiene un costo. Están ahí en la escritura pública identificados todos los socios fundadores. Es oneroso. Tiene un trámite que se hace del Ministerio del Interior, después tiene que ir al Ejecutivo, o sea, tiene un trámite. O sea, que no es tampoco tan sencillo, o sea, no era lo de hecho tan sencillo. Y de hecho que ahora no es que se complica dar nacimiento a una ONG o a una fundación. No está complicado, o sea, sencillamente lo que te dice es transparencia nomás. ¿Qué en síntesis les molesta? Ellos no quieren abrir la caja fuerte. No quieren mostrar de dónde están recibiendo dinero y en qué están gastando. ¿Por qué? A ver, recibieron en el gobierno de tal presidente por fondos sociales que ni siquiera se puede, por una cuestión de que es binacional. En Itaipú, por ejemplo, recibió $1 millón. Y uno sabe qué hizo de esos $1 millón. Yo te puedo dar así, pero vamos a estar horas acá analizando todas las personas que ya... De las binacionales sacaron fortunas. No sabemos ni para qué. O sea, vos decís, no, pero yo soy una organización sin fines de lucro y privada. No tengo por qué. Bueno, está bien, todo bien. Pero el dinero salió del Estado. O sea, tenemos que saber dónde se fue. Y finalmente vos decís, no, pero mis fondos son privados. Está bien. Podemos discutir si entra o no dentro de ese régimen. Pero... si yo, Hugo Vera, persona física, estoy constreñido por la ley de lavado de dinero por cualquier transacción que supere los $10,000 o que alcance los $10,000, estoy obligado a la trazabilidad. ¿Y por qué no va a ser una organización que puede estar mucho más expuesto a una situación como esa, o más expuesta? Entonces, hay mucha hipocresía con relación a eso. Y todos los que se oponen son los que están lucrando, violando el principio de ser una organización sin fines de lucro, están lucrando alevosamente, extrayendo dinero del Estado y recibiendo, que es lo otro también jodido, porque sí estamos hablando ya de la teoría de la seguridad del Estado, está recibiendo fondos, quién sabe de qué país o de qué organización con fines que va en contra de la nación paraguaya y en contra del Estado paraguayo, que son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? ¿Se va a promulgar esto? Yo creo que se va a promulgar. Yo particularmente no encontré nada que pueda decir, bueno, acá... Mira lo que dice el embajador de la Unión Europea acá en Paraguay. Las dictaduras siempre atacan a las ONGs, advierte el embajador de la Unión Europea, Javier García de Viedma, de origen español creo que es. Bueno, anuncian el respaldo a 6 proyectos sociales. El embajador de la Unión Europea advirtió que dictaduras y regímenes atacan este tipo de organizaciones o inventan sus propios grupos porque representan un obstáculo. ¿Un obstáculo a qué? Y vuelvo a lo mismo. ¿A qué? Justamente la pregunta que voy a hacer. ¿A qué? O sea, no son específicos. La dictadura siempre estoy en la... No, la dictadura estoy en contra de cualquiera que vaya en contra de sus intereses. O sea, que si yo, persona física... cisgénero o como quieran llamarla ahora, yo me voy y digo algo que no le gusta al dictador, me va a hacer volar.
O sea, no es la ONG nomás la que... Entonces, dicen pues generalidades que buscan adhesiones, ¿verdad? Lo que vos tenés que hacer cuando acusás es decir, mira, por esta razón, esta ley en este artículo o este proyecto de ley dice tal cosa y eso contraviene con el Tratado de Roma, bueno, no pero sé. este embajador está diciendo entre líneas o directamente de que Paraguay es una dictadura, más o menos. ¿No te parece? ¿En qué se basa? O sea que... Y eso es lo que dice. Y las dictaduras siempre atacan a las ONGs, advierte el embajador de la Y además Unión que el país Europea. no está atacando el país. O sea, el Estado paraguayo, con justa razón, está pidiendo transparencia de los fondos que las ONG se pueden constituir en organizaciones criminales dentro del punto de vista de los intereses del Estado, ¿verdad? O sea, por ejemplo... el Estado o la nación, ni siquiera es el Estado acá el tema, ahora hay un peligro muy grande sobre la nación paraguaya. Por todo este tema de la Agenda 2030, están queriendo imponer reglas que no son de este país, porque el principio del nacionalismo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con Hitler ni nada de eso, esas fueron ya desvirtuaciones que vinieron después. El nacionalismo pues nace cuando se unifica Italia, ¿verdad? Giuseppe Mazzini. Es liberal incluso el nacionalismo. ¿Qué es lo que busca? Que ciertas características que vos tenés con los demás, tu identidad, tu cultura, tu folclore, todo, eso hace que te une. O sea, es un sentimiento propio de una región. Entonces vos no podés pretender legislar en contra de esas costumbres. Porque eso los romanos eran muy claros en ese sentido. Siempre que vos legisles en contra de la costumbre, tu ley va a caer en un desuetudo. O sea, ¿desuetudo qué es? Va a estar la ley, pero la costumbre es más fuerte y la ley no va a servir para nada. Se va a perder. Entonces, siempre tenés que tener en cuenta la costumbre, la cultura, etc. Es lo que no entienden ahora con este tema de la Agenda 2030. Quieren imponer reglas que son seguramente van a ser muy buenas en Inglaterra o en el Common Law en Estados Unidos, pero no para Paraguay. Well, sí. Las dictaduras siempre atacan a las ONGs, advierte el embajador Javier García de Viedma, diplomático mayor, embajador de la Unión Europea aquí en Asunción. ¿Y cuándo se va a definir esto? ¿Para bien o para mal? No sé. Creo que pidieron una prórroga para estudiar mejor. O sea, que no es prórroga, sino que tiempo para estudiar mejor. Creo que estaban en una de las comisiones en diputados. Lo están analizando. El tema es que yo, por ejemplo, a mí me desagrada bastante la ley de lavado de dinero como está diseñado, ¿verdad? Porque para mí es bastante invasivo, ¿verdad? Pero por más de que todos los legisladores estén de acuerdo en que es una ley muy invasiva, está Gafi. Y Gafi te impone. Entonces vos decís, bueno, acá tengo dos opciones. Desoírle a Gafi y hacer las leyes como yo quiero. O estar en el concierto de las naciones y comerciar libremente con el resto del mundo. Entonces vos tenés un costo-beneficio. O sea, que si yo no me ayorno a Gafi, no voy a poder, por ejemplo, tener código SWIFT para comerciar con, no sé, con Estados Unidos o con lo que fuere, ¿verdad? Entonces corre peligro mi comercio internacional, mi importación y mi exportación. Entonces, ¿cuál es el daño? Acá pues es el utilitarismo, ¿verdad? O sea, que el daño menor nomás asumís, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te dice Gafi? Te va imponiendo ciertas reglas, que el control, ¿verdad? A mí me desagrada que sea demasiado invasivo, ¿verdad? Pero no puedo decir no hacer, o sea, no puedo desobedecer esa ley. Lo que no puede ocurrir tampoco es de que las ONGs sean privilegiadas, ¿verdad? O sea, tenemos que cumplirlas todas o no cumplimos nada, ¿verdad? Entonces... Todos cumplir las reglas. Claro, las reglas son para todos. Bueno, y nosotros tenemos que ir diciéndoles que se peguen mucho más a BM Online a partir de ahora, que se conecten una y exclusivamente a BM Online, porque nos estamos despidiendo de nuestros canales, el canal 21 de Tigo TV Educanal y canal 27 Copaco IPTV, hasta mañana a las 9. Así que esta charla continúa y ustedes se pliegan directamente a www.brunomasi.com.py. BM Online, que es nuestra radio digital y nuestro canal
de televisión y estamos analizando los pros y los contras de este proyecto de ley de las que dicen muchos que va en contra de las ONGs y solamente se pide transparencia económica, ¿verdad? Que la gente que maneja las ONGs tenga a buen entender mostrar el significado de lo que les llega a ellos. Hay una ley ya de transparencia. ¿Y sabes quiénes estuvieron detrás de la ley de transparencia? A ver. Justamente, creo que estuvo este muchacho Santagada y Juan Carlos Lescano y, bueno, representantes de una línea de pensamiento, ¿verdad? Que es el progresismo, ¿verdad? Que dice, bueno, que todos tienen que transparentar incluso tu propiedad privada, ¿verdad? Entonces, justamente yo decía, bueno, pero está bien, si yo voy a ser un político, voy a ingresar en la política, tengo que hacer mi declaración jurada, o sea que, perfecto, lo que hasta ahí está todo bien, lo que no pueden es publicar en Facebook mi declaración jurada como hacen ahora, entonces, no, se tiene que publicar. Y esa ley de transparencia literalmente le obliga a hacer tocorre de esa declaración jurada, ¿verdad? Entonces, ellos decían, bueno, la transparencia es lo que nos va a llevar al desarrollo y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Y quiénes son los que hoy se oponen a esa transparencia? Los mismos promotores de esa ley. Ahí es donde yo digo que la hipocresía que hay. Cuando es para otros, sí, vamos a aplicar el garrote o la transparencia. Pero cuando se trata de mis intereses, no podemos transparentar porque, no sé, y la verdad que son muy ingeniosos para buscar las excusas, ¿verdad? ¿Por qué? No sé. ¿Qué tipo de excusas buscan? No sé, que yo soy el dios del Olimpo, pues no pueden decir, entonces yo no puedo, entonces te dicen, es una dictadura. La libertad de asociación, imagínate, esa fue la excusa más, no sé, antojadiza que hubo, porque ¿dónde te prohíbe esta ley asociarte? Es lo que yo quiero saber. Y no te dicen, mira, acá en el artículo tal dice que está prohibido asociarse. Lo que te dice es, cada 6 meses la rendición de cuentas va a haber un instituto que va a centralizar toda la parte del control, que es el Ministerio de Economía. Ahora mismo está todo muy disperso todo. O sea que es como si se crea una oficina en donde están todos los registros. Que eso también es muy, muy importante para un donante, por ejemplo. O sea, donde yo sé si tu fundación es una fundación Cachiñay, ¿verdad? Entonces todo hoy por sistema, por la ley de transparencia, vos automáticamente metes en tu celular y ves, sí, esta fundación es legal, está bien, está constituido y todo, ¿verdad? O sea que hasta en eso te favorece, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está lo que yo quiero saber? El peligro a la democracia, a la transparencia. ¿Dónde están los puntos negativos? Las ONGs se convirtieron en entidades de acción política, según el senador Gustavo Leite. Justificó este senador el proyecto de ley que busca aplicar un control financiero a las ONGs, afirmando que estas organizaciones se establecieron en principio como entidades de beneficencia, pero fueron multando a unas de acción política, entre comillas. ¿Hay algo de Leite ahí? ¿Podemos escuchar el audio o no? Pregunto. Es simplemente una fotografía. Está en el beneficio de la duda. Yo no sé si eso lo dijo realmente Leite, ¿verdad? Pero si es así, en ese sentido no estoy de acuerdo, ¿verdad? No sé si lo pusieron en su boca, ¿verdad? Pero las ONG no nacen solamente para una cuestión de beneficencia. O sea, cuando cae el sistema nazi, justamente la Fundación Friedrich Naumann, por ejemplo, surge para difundir justamente los valores de la democracia y el peligro de la tiranía, precisamente, ¿verdad? Entonces, también tienen fines educativas, o sea, no solamente beneficencia necesariamente, ¿verdad? Entonces, sí, y cuando lo que pasa es que cuando hablamos de política es muy difuso todo. ¿Qué es política y qué no es política, ¿verdad? O sea, somos seres políticos por naturaleza, ¿verdad? Hasta la comunicación tiene su política. Entonces, las fundaciones tienen un fin, entre comillas, noble, ¿verdad? Lo que tiene, o sea, vos podés difundir lo que vos crees. Podés difundir sin problema. Lo que no podés hacer es difundir cosas que vayan en contra de la constitución de ese país. No podés, por ejemplo, difundir el aborto. ¿Y en qué momento, en qué momento se fusiona el interés de las ONGs con el interés del Estado, por ejemplo? ¿En qué momento? Porque eso también es lo que se ataca. Sí, pero una cosa
es totalmente diferente a la otra, ¿verdad? Las organizaciones no gubernamentales pueden tener un interés que por una cuestión ideológica o media, sí, pero el Estado se tiene que hacer cargo de eso, y yo digo, no, el Estado no se tiene que hacer cargo de eso. O sea, es una discusión hasta ideológica, ¿verdad? Ese para mí no es el eje rector de una fundación. Es sencillamente hacer algo que a vos te gusta, que no riña con la ley, y que si eso va a tener una consecuencia política, bueno, que sea para mejorar la política. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, claro, formar políticos, por ejemplo, que es muy común en todos los países del mundo, que es luego, por ejemplo, la Fundación Konrad Adenauer, que tiene, que su función es justamente preparar políticos con una visión democrática, para que no haya políticos totalitarios, ponerle, ¿verdad? Pero vos no podés poner una línea para decir esto es político y esto no es político. O sea que ahí sí podemos disentir, ¿verdad? Por eso te digo, pero ya es una cuestión de interpretación. Acá en la ley, en lo que yo vi, no hay ninguna restricción en cuanto a la asociación, por ejemplo. O sea, alguien puede salir y decir, no, es político, pero no te prohíbe por la ley. La ley vos podés hacer perfectamente una fundación y difundir los valores. La ANR puede tener su fundación. El Partido Liberal puede tener su fundación. Tendría que, ¿verdad? De hecho, que así fue concebida. Cuando cae el nazismo, se conciben estas ONGs para difundir justamente los peligros del totalitarismo y los valores de la democracia. Así nació luego. Bueno, un político también y héroe militar y presidente paraguayo fallecía asesinado hace 198 años. Estamos hablando de Francisco Solano López. El mariscal Francisco Solano López fallecía un día como hoy, 24 de... No. ¿Quién te puso eso? Perdón, nacía. Sí. Yo estoy... El 24 de julio del ejército paraguayo. Hace 150 años que falleció. Eso puede ser. Él muere el 1 de marzo de 1870. Nacía. Así que perdón. Yo estoy medio adormilado ya, che. Yo sé, aquí murió en esta fecha. Ya. No. Lo que pasa es que nacía Francisco Solano López en 1826. Héroe militar y presidente paraguayo asesinado, y cumpliría 198 años. O sea que en 2 años más, 200 años cumpliría, ¿cómo se dice eso? Hubiese cumplido, ¿cómo se dice? Sí, estaría cumpliendo. Sí, el natalicio del mariscal Francisco Solano López. Francisco Solano López, hoy es el cumple, digamos, 198 años de Francisco Solano López, héroe militar y presidente paraguayo, asesinado en 1870. Hace 150 años. ¿O hace cuánto? Ya. Sí, fue en 1870. En el... ¿Hace cuánto? Sí, más o menos. 150 más o menos. 150. Bueno, y Carlos Filisola también nacía un día... 154 años. Sí, lo mataron hace 154 años. El coronel Antonio Correia da Cámara estaba al frente de un pelotón de brasileros que lo emboscaron, y está el mariscal López con un sombrero pirí. Fíjese de su sexo, le dijo a Madame Lynch, para que le proteja a su hijo. Y él se fue hacia un arroyo y ahí lo derribaron. Dicen que cayó lanceado por un soldado, un sargento, que le decían Chico Diabo. El Chico Diablo. Sí, y cae en el arroyo, este arroyo en Cerro Corá, el Aquidabán. Y según dicen, ríndase mariscal, le dicen, eso está en la crónica que escribió Correia da Cámara, ¿verdad? Que él dijo, muero con mi patria, dijo, porque él creía que el Paraguay se extinguía y iba a ser anexado por los aliados, ¿verdad? Y finalmente no ocurrió eso, ¿verdad? Bueno, 154 años de su muerte. De esto, y hoy hubiera cumplido 198 años si viviera Francisco Solano López. Carlos Filisola también nacía hace 65 años, un día como hoy, ex intendente de Asunción. Nayib Bukele también está de cumple, 43 años, empresario, político salvadoreño. El dictador salvadoreño, ¿te acuerdas que hablamos una vez acá de los peligros de El Salvador? ¿Él es dictador, Nayib Bukele, o no? ¿Qué te dije aquella vez?
Cuando el mal de Ibris, cuando tenés demasiada popularidad, imagínate dominar totalmente el Congreso, tener una popularidad, ahora se está metiendo hasta con los precios. Dale, ya se mete con cosas que no tienen nada que ver con la economía. Y yo te decía, el verdadero reto para un gobernante es la economía de un país. Ese es el verdadero reto. Eso decía José. Sí, absolutamente. Y ahora que está subiendo... Ahora hay que ver de qué está hecho Bukele, porque solucionar el tema de las maras y tener un ejército, un grupo fuerte, yo digo, hay Pero que tener eso fue huevo. positivo. Hay que tener huevo para hacer eso. O sea, ahí yo, por eso te decía, yo me saco el sombrero con todo lo que hizo. ¿Verdad? Incluso podemos estar de acuerdo porque violaron derechos humanos, qué sé yo. ¿Verdad? Entonces, podemos criticar eso. Pero puso en su lugar eso. Ahora... Ahora la tarea más difícil, la economía. Y de cada 100 dólares que se produce, 98, 95 se va a deudas que incurrió el Estado de su país, de El Salvador, ¿verdad? Entonces, habría que ver un poco qué hace para solucionar o para revertir esa situación, ¿verdad? Por eso le estaba amenazando a los supermercados y eso que alzan sus precios. Eso no eso es una estupidez. Eso es una ignorancia absoluta en economía, eso. ¿Ah, sí? Claro, uno podés... el control de precios pues es la inocencia más grande que puede haber, entre comillas, ¿verdad? Porque no podés controlar el precio porque el precio es un tráfico de información. O sea, ¿qué es el mercado? El mercado es el acuerdo entre millones y millones de seres humanos. ¿Cómo le vas a controlar a ese millones y millones con una ley, con fusil? Imposible es. Vos creas una ley, hay un mercado negro que te salta. Es una utopía. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Simplificar las reglas y hacer que voluntariamente se meta más gente en tu sistema. Pero lo que pasa es que los perros queriendo cobrar muchos impuestos, alzan los impuestos, meten más regulación, creen que con eso le vas a agarrar a la gente. No, cuando vos le simplificás más, cuando bajás los impuestos, y cuando haces más fáciles las reglas, ahí es donde vienen más empresas en tu país y por supuesto está tributando más, ¿verdad? Y parece que eso no entiende él, ¿verdad? Bueno, Simón Bolívar nacía un día como hoy, militar, estadista, político de Venezuela, libertador de América del Sur. Fallecía en 1830, nacía en 1783. Cumpliría Simón Bolívar 241 años. Y el mariscal Francisco Solano López 198 años. En la época de las grandes revoluciones donde los estados se estaban independizando de las monarquías, donde surgía un Giuseppe Garibaldi, ¿te acordás? Todos estos grandes, San Martín. Bueno, muchas gracias a todos. De vuelta, muchas gracias, Hugo Vera. Tenés que venir más a menudo.